una vez más, hermanos, en esta noche a nuestro servicio virtual. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos, por estar al pendiente de cada servicio que transmitimos. Y vamos a dar inicio, hermanos. En esta noche vamos a iniciar cantando a nuestro Dios. Vamos a alabar su nombre. Canten fuerte ahí en sus hogares, hermanos, con sus pequeños, si es que ellos también están viendo esta transmisión. Vamos a entonar el primer himno que se titula Grato es decir la historia. Canten fuerte, hermanos, cante conmigo en esta noche. Grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por esto a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Así que oremos. Bendito Padre Celestial, bendice este tiempo de alabanza. Bendice este tiempo que tomamos para escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón a través del predicador. Mi Dios, te rogamos que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas, pero sobre todo, mi Dios, que toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti. Que este servicio sea un olor fragante ante ti y que lo que hacemos, mi Dios, sea de edificación a la vida de mis hermanos. Gracias por este tiempo que tú nos permites. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos cantando nuestro siguiente himno, por favor. Vamos a entonar el siguiente himno. Hay un hombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante me erró, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es.
ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí en el libro de Génesis. Génesis, por favor. Vamos al libro de Génesis. Y vamos a abrirlo ahí en el capítulo 22. Génesis capítulo 22. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer, hermanos, de los versos 1 al verso 14. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Dios, bendice tu palabra en estos momentos. Usa mi vida, usa mis labios, usa todo de mí para que mis hermanos, Padre mío, a través de las palabras que tú has puesto en mi corazón, pueda yo exponerlas correctamente, pueda yo exponer tan solo tu palabra. Por favor, mi Dios, ruego también que mis hermanos puedan tomar decisiones, que no solamente escuchemos tu palabra, sino que también vivamos tu palabra día con día. Gracias, Padre mío, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hace unos días, hermanos, fuimos a hacernos el examen de COVID. Estábamos ahí formados y todo ello. Y uno nunca sabe, hermanos, lo que uno se va a encontrar ahí. Independientemente de las personas, pero una vez que pasas, te haces tu examen, estás esperando tu prueba en esos momentos, si es positivo, si es negativo. Y en eso me di cuenta, hermanos, que a las personas que las llamaban y las metían nuevamente donde se hicieron la prueba, es porque habían salido positivo. En esos momentos dije: híjole, no sé qué voy a hacer si yo salgo positivo. Gracias a Dios salió negativo todo ello. Pero, hermanos, a veces las pruebas vienen cuando menos uno se los espera. Uno no está preparado para las pruebas. Uno no está a la defensiva cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias a tu vida. Uno no está preparado. Pero, hermanos, si hay algo que sabemos, es que las pruebas van a venir. Eso es algo muy cierto. Eso es algo que siempre va a pasar en nuestras vidas, y más como hijos de Dios. Que las pruebas van a estar en nuestra vida, y que las pruebas van a ser parte de nuestra vida cristiana hasta que usted y yo estemos delante de la presencia de Dios. Pero mientras, vamos a tener pruebas. Y Abraham, hermanos, tuvo un examen, tuvo una prueba, creo que la más difícil de toda su vida. Le fue dada esa bendición de ser padre, tanto a él como a Sara. Tiempo después, Dios en estos versos le pide a su hijo: sacrifícamelo. Y uno podría pensar: ¿cómo es posible que Dios haya dado bendición y que después quiera quitármelo? Si pudiésemos pensar algunos, pero Abraham no. Abraham estuvo seguro de lo que estaba haciendo. Una prueba, hermanos, que tal vez nunca se le avisó a él, que estaba contento, estaba gozoso, tenía a su hijo, a su Isaac, estaba pasando tal vez tiempo con él, le estaba enseñando las cosas del campo, del ganado, qué sé yo, hermanos. Y en un día a Dios le habla y le dice: ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo Isaac, ofrécemelo para mí. Esta prueba, hermanos, fue la más difícil que Abraham tuvo que pasar. Ahora, Abraham actuó de manera correcta. Si usted lee los versos, usted nunca va a encontrar una negatividad de Abraham.
No va a encontrar que Abraham le dijo, pero ¿por qué me estás quitando a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo voy a tener una descendencia? ¿Por qué si me prometiste descendencia como las estrellas, como la arena del mar? Nunca vemos eso. Abraham actuó de manera correcta y en él podemos aprender cómo usted y yo podemos actuar ante la incertidumbre de una prueba. Que por cierto, ese es el título: incertidumbre ante las pruebas. ¿Cómo usted y yo podemos actuar ante la incertidumbre de las pruebas? Y mira, hermanos, la manera en que podemos actuar, número uno, hermanos, es aceptando la prueba. Aceptando la prueba. Miren, muchos cristianos no aceptan la prueba. Muchos simplemente la hacen a un lado, no la enfrentan, jamás. Para ellos es más preferible, ¿sabes qué? A un lado, pasa derecho. No quiero pasar por esta prueba, no me gustan las pruebas. Pero hermanos, las pruebas nos hacen crecer. Y sí, hay incertidumbre cuando están las pruebas, cuando se vienen o cuando estamos en medio de las pruebas. Pero el gozo y la tranquilidad, hermanos, vienen después que pasamos esas pruebas. Número uno, hermanos, aceptando la prueba. Muchas veces decimos, hermanos, y yo creo que usted se va a identificar con estas palabras: esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. O cuestionamos a Dios, hermanos, y decimos: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué si yo soy un buen hijo tuyo? ¿Por qué tienen que pasarme pruebas a mí? Quizá usted se identifique conmigo en estas palabras. Y es complicado, hermanos. Es difícil aceptar las pruebas o las circunstancias que estamos pasando. Pero hermanos, si usted y yo no aceptamos las pruebas que están viniendo a nuestras vidas, que estamos pasando tal vez en estos momentos, no vamos a crecer. Nunca vamos a depender de Dios. Nunca vamos a pasar esa prueba, hermanos. Porque si usted y yo no pasamos esas pruebas, miren, después van a venir nuevamente, hasta que usted y yo las pasemos. Y Abraham sabía esto. Mire, vaya conmigo ahí a Génesis, donde está nuestra lectura. A Génesis 22, vamos a leer del 1 al 6. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Por cierto, a probar, Dios nos prueba. Dios nunca nos tienta. Dios no tienta a nadie. Dios prueba los corazones. Bueno, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Abraham se levantó muy de mañana. Mira, hermanos, no hubo cuestionamientos. No hubo preguntas hacia Dios donde le dijo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás quitando a mi hijo? No. Simplemente Abraham escuchó la palabra de Dios, escuchó a Dios que lo llamó, le dijo: heme aquí. Le dijo Dios lo que tenía que hacer. E inmediatamente al otro día se levantó temprano y fue al lugar donde Dios le había dicho. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Escuche bien estas palabras. Dice: y volveremos a vosotros. No dijo vuelvo yo a vosotros, no, volveremos, tanto yo como mi hijo volveremos a vosotros. Y miren, hermanos, esto es fe.
Esto es aceptar las pruebas. Esto no es evadir las pruebas, hermanos. Es enfrentarlas, es aceptarlas, es terminar esa prueba, es pasar esa prueba para que la honra y la gloria se la lleve Dios. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Cuánta confianza, hermanos. Cuánta dependencia de Dios. Cuánta fe podemos encontrar. Cuánta aceptación encontramos en estos versos ante las pruebas, ante la incertidumbre de las pruebas. Y esa es la manera, hermanos, o la forma en que usted y yo debemos actuar ante las pruebas, aceptándolas. Dios, hermanos, estaba probando a Abraham, y en ningún momento vemos que él cuestionó lo que Dios le estaba pidiendo, sino todo lo contrario. Dice nuestro verso: y Abraham se levantó muy de mañana. Él estaba obedeciendo a Dios. Le pidió a su hijo Isaac, adelante. Él aceptó esa prueba, él aceptó esas circunstancias. Tal vez, no sé, qué sé yo, tal vez pensó, ¿qué va a pasar? Eso no lo dice la Biblia, pero hermanos, nunca vemos en los versos algún cuestionamiento para Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces cuestionamos a Dios y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que estar pasando esto? ¿Por qué a mí, Dios? Si no aceptamos las pruebas, hermanos, si cuestionamos a Dios, si refutamos y tratamos de esquivar las pruebas en nuestras vidas, es porque no hemos entendido, hermanos, que estas pruebas nos van a hacer más dependientes de Dios. Y si usted y yo no pasamos esas pruebas, tarde que temprano vamos a volver a pasarlas. Van a volver a pasar nuevamente. Y si usted pasa esa prueba y nuevamente se repite más adelante, ya sabe usted lo que tiene que hacer. Pero mientras no pasemos esas pruebas, mientras no aceptemos las pruebas, nunca, hermanos, vamos a depender de Dios y nunca vamos a pasar esa prueba. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a crecer. Y miren, hermanos, Abraham tuvo tanta fe, tuvo tanta aceptación en la prueba que estaba pasando, que no cuestionó a Dios. Ya había crecido espiritualmente. De todas las fallas que vimos en las pasadas semanas que hemos estado hablando de Abraham, de sus malas decisiones, de haber dicho que su esposa era su hermana, de haber descendido a Egipto, de haber traído a su sobrino Lot, etcétera, 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 de haber tenido hijo con la sierva de Isaac, que despidió a su hijo Ismael. Hasta este punto, hermanos, Abraham ya estaba madurando, ya había madurado al punto de haber aceptado la prueba y de haber dicho: sí, está bien, te ofrezco a mi hijo. Usted y yo no nos atreveríamos a hacer eso. Yo no me atrevería, hermanos, a ofrecer a mi hijo. Yo sé que usted tampoco, porque son pruebas difíciles. Pero, hermanos, hay pruebas donde usted y yo muchas veces no aceptamos, las esquivamos, las hacemos a un lado. Proverbios 17:3, por favor. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios es quien prueba nuestros corazones, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿De quién dependemos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está, hermanos, nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe?
Dios prueba nuestros corazones, Dios prueba nuestras vidas, hermanos, para que usted y yo dependamos y confiemos en Él. Y ese es nuestro segundo punto, hermanos. La manera en que podemos actuar ante las pruebas es confiando y dependiendo en Dios. Y miren, hermanos, eso es lo que hizo Abraham. Génesis capítulo 22, por favor, vaya conmigo allá rápidamente. Génesis 22, versos 7 y 8, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mire la respuesta de Abraham, su confianza, su dependencia, su firmeza en Dios, hermanos. Vea conmigo el verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No hay nada más importante en la prueba, hermanos, que saber depender y confiar en Dios. Puedes hacer todo lo que tú quieras ante las pruebas, pero si no confías y no dependes de Dios, créeme, te vas a frustrar, te vas a enojar, vas a tomar malas decisiones. Si no hay confianza, si no hay dependencia en Dios, la prueba nunca va a ser superada, hermanos. Si no, hermanos, si no estamos confiando en Dios, si no dependemos en Dios, créame que cuando lleguen las pruebas, que cuando lleguen las circunstancias, que cuando estemos en medio de esa prueba y no confiamos y no dependemos de Dios, nos vamos a frustrar. Se va a frustrar, hermano, hermana. No vamos a saber qué hacer. Vamos a tomar decisiones que simplemente nos van a hundir más y más y más ante esas pruebas. Y muchos cristianos, hermanos, cuando llegan las pruebas, intentan y hacen de todo, menos en confiar, menos en depender de Dios. Verso 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Confianza y dependencia hubo en la vida de Abraham, hermanos. Y esto es lo que debe existir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que ante las pruebas, hermanos, las acepto. Sí, acepto que estoy en la prueba. Acepto las pruebas, enfrento esas pruebas, pero no las voy a enfrentar solos. Voy a confiar, voy a depender de mi Dios para salir victorioso ante esa prueba. Depender de Dios, hermanos. Si hay pruebas, si hay situaciones, hermanos, y hay situaciones difíciles que muchas veces no queremos que lleguen a nuestras vidas. No queremos, hermanos, que llegue la muerte de algún familiar, de algún hijo, tal vez de la esposa, del esposo. No queremos tal vez pasar por la prueba de la enfermedad. Pasar por la prueba de que cuando los hijos se están desviando del camino de Dios, tomando malas decisiones, están drogándose, están tomando, ya están fornicando, etcétera, hermanos. No queremos pasar por esas pruebas y nadie quiere pasarlas. Yo no quiero pasar por esas pruebas, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, esas pruebas, esas circunstancias nos van a hacer crecer y nos van a hacer más dependientes de Dios, que tengamos más confianza en Dios, o simplemente hacer las cosas como nosotros queremos. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Escuche bien, Dios le había prometido a Abraham una descendencia grande a través de Isaac, solamente a través de Isaac, que la descendencia iba a ser mayor que las estrellas. Si podía contar la arena del mar, así iba a ser su descendencia. Pero Dios le estaba pidiendo que ofreciera a su hijo Isaac. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, y esto es Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, Abraham confiaba en que aún a pesar de sacrificar a su hijo Isaac, Dios iba a resucitar a Isaac. Confianza, hermanos. Confianza y dependencia en Dios. Es lo que muchos cristianos aún necesitamos hoy en día. Confiar en Dios, depender de Dios. Que toda nuestra confianza, que cuando estemos en las pruebas, que cuando estemos en medio de las circunstancias, confiemos y dependamos completamente en Dios. Número 3, hermanos, la manera en que podemos actuar ante las pruebas es esperar a que Dios provea la salida. Esperar a que Dios provea la salida. Génesis 22, 10 en adelante. Génesis 22, 10 en adelante. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusase tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y miren, hermanos, Abraham tenía confianza y dependencia en Dios, que sabía que Dios iba a proveer una salida. En este caso, Dios le iba a proveer de un cordero para sacrificio. Vea conmigo el verso 8 del capítulo 22. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de qué? Dios se proveerá de cordero. Confianza y dependencia en Dios, pero también, hermanos, esperó a que Dios le proveyera la salida ante esa prueba, ante esa circunstancia. Y hermanos, Dios siempre va a dar una salida ante las pruebas. Las pruebas no son eternas, hermanos. Las circunstancias no son de eternas. Tienen un límite de tiempo. Porque ya conozco que temes a Dios, le dijo el ángel de Jehová a Abraham. Porque ya conozco que temes a Dios. Abraham, hermanos, estaba esperando una salida. Estaba esperando a que Dios proveyera una salida ante la prueba que estaba pasando. Temer a Dios, hermanos,
Eso lo vemos ahí en el verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Temer a Dios, hermanos, significa reverenciarlo como soberano, confiar en Él completamente y obedecerle sin restricciones. Nuevamente lo repito. Significa reverenciarlo como soberano, confiar en Él completamente y obedecerle sin restricciones. Temer a Dios, hermanos, es obedecerle y esperar a que Él provea la salida ante la incertidumbre de la prueba. Dios, hermanos, Dios siempre provee la salida a cualquier prueba o a cualquier circunstancia que estemos pasando. Siempre la va a proveer. Lo único malo es que como cristianos, es que como hijos de Dios, no estamos confiando, no estamos dependiendo en Dios, no estamos esperando a que Él provea la salida. Y siempre, hermanos, siempre van a existir las pruebas en nuestra vida. Siempre. Eso no va a terminar hasta que estemos usted y yo delante de la presencia de nuestro Dios. Van a existir las pruebas en donde tal vez tengamos que pensar qué es más importante: obedecer a Dios o satisfacer mi carne y hacer lo que yo quiera. Tomar mis propias decisiones o esperar a que Dios provea una salida, a que Dios provea cómo salir de esta prueba. Y tendremos pruebas, hermanos, tendremos circunstancias donde usted y yo no entendamos qué es lo que quiere enseñarnos Dios en ese tiempo. Dios ya tiene la salida. Dios sabe qué quiere enseñar a aquel que está probando. Nosotros, hermanos, tenemos que esperar esa salida, tenemos que confiar y depender en Dios y entender qué es lo que quiere Dios con esta prueba. ¿Qué quiere enseñarme Dios ante esta circunstancia que estoy pasando? Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Existen pruebas, hermanos, que no vamos a entender, que solamente tenemos que obedecer. No hay otra cosa. Obedecer. Depender en Dios, esperar a que Dios provea la salida. Y un verdadero, hermanos, un verdadero adorador de Dios no le niega nada al Señor, sino que obedientemente le da todo lo que le pide, confiando en que Él proveerá, en que sí, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por circunstancias, pero debemos, hermanos, sí enfrentarnos a la prueba, pero también confiar y depender en Dios, esperar a que Él provea la salida, hermanos. Incertidumbre, hermanos, ante las pruebas. Incertidumbre ante las pruebas. ¿Cómo actuar? ¿Cómo usted y yo podemos actuar ante la incertidumbre que se nos presenta con las pruebas? Número 1, aceptando la prueba. Número 2, confiando y dependiendo en Dios. Y número 3, esperar a que Dios provea la salida. Las pruebas, hermanos, siempre serán parte de nuestra vida. Lo importante es cómo actuamos ante las pruebas que se nos presentan. ¿Actuamos de manera correcta o actuamos carnalmente y hacemos lo que nosotros queremos? Ore conmigo. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hablado y nos hablas a través de ella.
Mi Dios, pongo las decisiones de mis hermanos que están tomando tal vez en este tiempo. Que podamos, Padre eterno, seguir confiando y dependiendo en ti ante las pruebas y ante las circunstancias. Quizá alguno que me esté viendo en esta noche esté en alguna prueba, en alguna circunstancia, esté pasando por algo difícil. Mi Dios, fortalécelo, que confíe y dependa de ti, que espere en ti la salida. Por favor, Señor Dios. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por este tiempo que nos has permitido. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar cantando a nuestro Dios. Vamos a entonar el siguiente himno. Así que le voy a invitar a que cante fuerte allí en sus hogares. Cantemos por último el himno que se titula Firmes y Adelante. Firmes y adelante, hermanos, entonemos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, remolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Vuestra es la victoria, dad a Dios gloria, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, hermanos, estamos despedidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver esta transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en nuestro próximo servicio virtual. Nos vemos hasta la próxima.